Muy buenas noches, tengan todos nuestros seguidores en Savage Consultores. En la presente oportunidad les mostraremos cómo obtener o generar una muestra o varias muestras aleatorias simples a partir de todos los datos contenidos en una población utilizando el lenguaje de programación Python versión 2.7 y mediante un algoritmo sencillo que nosotros ya tenemos implementado. Entonces lo primero es abrir nuestra carpeta donde tenemos nuestros archivos, la cual se llama estadística, y vamos a buscar el archivo que se llama MAS en alusión a muestreo aleatorio simple. En el archivo inicialmente incluimos el módulo para trabajar con números aleatorios, iniciamos una variable contador en 0, iniciamos un vector con números del 0 hasta el 9. Los números que están en el vector pueden ser los que ustedes quieran. Nosotros por comodidad dijimos que eran desde el 0 hasta el 9. Ahora hacemos un ciclo que se ejecute 100 veces, por eso es que la iba aumentando de uno en uno para que el ciclo funcione, e imprimimos por pantalla mediante esta instrucción random.sample un muestreo aleatorio simple tomado del vector v, que es la población de tamaño 5, y que nos lo escriba por pantalla. Vamos entonces a ver si esto está funcionando. Observen la carpeta donde nosotros nos encontramos. Lo que vamos a hacer aquí es copiar con control C la ruta donde estamos trabajando para luego irnos a la consola, escribir CLS, que es clear screen, luego change directory para posicionarnos en el directorio de trabajo, de nuevo clear screen, y decimos Python, que es el nombre del archivo, perdón, el nombre del programa Python, ahora el nombre del archivo y su extensión, y ahí lo tienen por pantalla. Vamos a mostrar, estas vendrían a ser 100 muestras aleatorias de tamaño 5 tomadas de la población compuesta por los elementos en el vector v, tal cual como ustedes pueden apreciar. Lo podemos ejecutar tantas veces como queramos, y vamos a obtener siempre muestras aleatorias diferentes. Muy bien, nosotros podemos hacer algo diferente. ¿Qué tal que nos pidieran obtener las sumas? ¿Cómo obtenemos la suma? Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Muy fácil. Colocamos aquí sum de todo esto que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Obtenemos una muestra aleatoria de tamaño 5. Ahí nos lista los 5 elementos. Los sumamos e imprimimos esa suma por pantalla. Supongamos que nos piden algo así como lo que estoy proponiendo. Entonces volvemos aquí a nuestro Python, a nuestra consola, y ahí nos va a mostrar las sumas para que ustedes lo tengan presente. Esto se puede utilizar en una técnica que se llama bootstrapping para poder calcular intervalos de confianza. Por eso es que es tan importante el muestreo aleatorio simple, aunque no es el único tipo de muestreo que existe. Nosotros también podríamos calcular la media de todas esas muestras. Para calcular la media simplemente haríamos lo siguiente: sería la suma dividido entre el número de elementos. Como cada muestra tiene 5 elementos, dividimos entre 5. La suma se divide entre 5. Entonces con esto tendríamos, observen, los promedios o las medias de cada una de las muestras. Y si nos pidieran, por ejemplo, una diferencia de medias para, digamos, calcular un intervalo de confianza, supongamos que aquí tenemos otro vector diferente, que sea por ejemplo 1, 3, 5, 0, 3,5, 6,7, 9,1 y 2,4. Supongamos que este es otro. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos, y nos pidieran calcular algo relacionado con la diferencia de medias. Entonces podríamos hacer algo como lo siguiente. Para el primer caso, vamos a colocarlo así, primer caso, calcularíamos esto que tenemos acá para v, y para el segundo caso haríamos exactamente lo mismo, pero para el caso de z, e imprimiríamos por pantalla la diferencia en valor absoluto. Entonces sería math.abs del primer caso menos el segundo caso, e importaríamos el módulo para trabajar con funciones matemáticas. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí?
una diferencia de medias. Vamos entonces a guardar los cambios, vamos a volver aquí y nos dice que no tiene el módulo ABS. Vamos a ver, yo coloco aquí Python y si yo coloco ABS de 2, ya, no necesito complicarme la existencia, simplemente en vez de colocar math.abs coloco ABS, no hay necesidad de importar el módulo math. Eso era todo. Te damos clic en guardar y ejecutamos. No, pero no aquí, perdón, tengo que volver al fichero que es este. Ahí nos estaría dando las diferencias de medias, tal cual como ustedes pueden apreciar. Y con esto, simulándolo muchas veces, digamos 1.000.000 de veces, podríamos calcular un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias. Vamos a hacerlo un poco más extenso, aunque se demoraría más en escribir. Cambiámoslo aquí por 10.000. Va a tomar mucho tiempo en escribir las diferencias de medias por pantalla, pero eso ustedes lo pueden hacer para que lo importe a un archivo, para que lo exporte a un archivo en lugar de tenerlo que leer desde la consola y ya procesar los datos con una hoja de cálculo o con otra herramienta que ustedes consideren necesaria. Inclusive podríamos calcular el valor mínimo y el valor máximo. Vamos a decir que el mínimo es 0. Entonces vamos a colocar por acá que mínimo es igual a 0 y vamos a decir lo siguiente, que si, ojo pues, si ABS lo tenemos que hacer en valor absoluto, si ABS del primer caso menos el segundo caso es menor que el que nosotros hayamos considerado el mínimo, entonces va a convertirse el mínimo en dicho valor. Entonces ese vendría a ser el mínimo. Y para el caso del máximo decimos que el máximo es igual a ¿qué? Coloquémosle, también podemos decir que el máximo sea 0, por decirlo de alguna manera, y hacemos una pregunta similar. Vamos a hacer la pregunta de la siguiente manera: si, aquí sobre un paréntesis, si ABS del primer caso menos el segundo caso es mayor que quien habíamos considerado el máximo, entonces el máximo se va a convertir en este valor que está acá. ¿Sí lo ven? El máximo se va a convertir en este valor que está acá. Así de sencillo. Con eso calculamos máximos y mínimos. Entonces por fuera del ciclo decimos valor mínimo, el valor mínimo, y vamos a colocar str, el valor mínimo que obtuvimos, que sería min. Y de forma análoga vamos a colocar el valor máximo, sin acentos, claro está. Valor máximo igual a esto que está acá y le colocamos máximo. Vamos entonces a guardar los cambios que hayamos efectuado. Se demora un ratico escribiendo. Nos dice que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 5,52. Estos no son intervalos de confianza, solamente es valor mínimo y valor máximo que estamos obteniendo. Para sacar los límites en un intervalo de confianza es diferente. Siempre nos está dando más o menos el mínimo, siempre nos da en 0 y el máximo nos da entre 5,52 y 5,92. Ahí nos dio 5,62. Vamos a simularlo muchas más veces, pero sin escribir las medias por pantalla. Si escribimos las medias por pantalla nos toma una eternidad hacer los cálculos. Entonces coloquémoslo aquí 1.000.000, aquí van 10.000 y 2 ceros sería 1.000.000. Para ver cuál sería el valor máximo y el valor mínimo. Nos toca esperar un momentico. Un buen rato. Muestreo aleatorio toma tiempo, y más si lo estamos simulando tantas veces. Yo creo que sería mejor dejarlo en 1.000.000 para propósitos prácticos. Ya ustedes con un computador de mayores prestaciones
lo podrían hacer durante más tiempo. Aquí nos dio que el valor mínimo fue de 0 y el valor máximo fue de 5,92. Está muy bien. Pero estos no son los límites de un intervalo de confianza. Simplemente para el proceso que estamos haciendo, estamos viendo cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Simplemente no estamos haciendo nada del otro mundo. Ahí nos volvió a dar lo mismo, valor mínimo 0 y valor máximo 5,92. O sea que al calcular las diferencias de medias, el valor mínimo es de 0 y cuando mucho 5,92 al calcular esa diferencia de medias de los dos conjuntos. Uno podría hacer las mediciones que toma una máquina de la temperatura en un determinado punto y las otras mediciones de esa misma variable que estamos midiendo pero tomada por otro sensor. Muy bien. Entonces, excelente, esto ha funcionado perfectamente. Damas y caballeros, nosotros esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado. Los invitamos entonces a que se suscriban a nuestro canal de Savage Consultores en YouTube y a que contraten nuestros servicios a través de WhatsApp en el siguiente celular, código de país 57, celular 311 710 3897. No importa a qué país nos escriban, estamos dispuestos a llegar a negociaciones exitosas con todos y cada uno de ustedes. Y si desean el código, aquí lo tienen para que obtengan una captura de pantalla o nos pueden solicitar las memorias para nosotros suministrárselos. Entonces, sin más, les deseo una feliz noche y muchos éxitos entonces para todos.